Larguemos. Ahí está. Ahí está el link, así que vayan completando. Bueno, vamos a poner esto en pantalla completa y me parece que podemos ir largando. No sé si voy a estar 40 minutos hablando, que es lo que dura más o menos la sesión. La idea es compartir un poco de experiencia que tengo en esta forma de trabajo. Armé un par de slides, más que nada para explicar algunas cuestiones que son difíciles de explicar en el aire, entonces como para tener algún dibujito y demás para explicar algunas cuestiones, pero mi idea sería que podamos aprovechar la mayor cantidad del tiempo para atender dudas, porque me parece que es una técnica, a mi parecer, es bastante simple de entender lo que propone, ¿sí? Lo que es difícil a veces es derribar algunas costumbres o algunos hábitos que uno tiene y algunos prejuicios también. Por eso me parece que es más interesante hablar brevemente, explicar de qué trata y después intentar atender todas esas dudas, todos esos prejuicios que la audiencia pueda tener, considerando un poco las experiencias que uno ha hecho. Yo hace ya bastante tiempo que esta es mi forma de trabajo, ¿sí? Aunque no siempre la puedo aplicar, porque, bueno, un poco tiene que ver con cuestiones de contexto, digamos. En ese sentido, no sé cuánta gente acá me conoce, hay unos 37 por ahí dando vueltas. Me presento, yo soy Nicolás Páez, soy docente en primer lugar, eso me dedico, estudié ingeniería, pero siento que mi profesión es la docencia. Estudié en la Universidad de Buenos Aires y actualmente trabajo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de 3 de Febrero. En ambos casos doy la materia de ingeniería de software. Y justo va a hablar un... perdón, creo que hay alguien ahí hablando. Si quiere agregar algo, bien. Si no, le pido que se mutee. Gracias. Trunk-based development es parte de los temas que doy en mi materia de desarrollo. ¿Sí? Yo ingeniería de software, una materia de ingeniería de software avanzado, podríamos decir. ¿Sí? A su vez, más allá de la universidad, trabajo en la industria. En general, durante las mañanas trabajo en la industria, con equipos, ayudando a mejorar su práctica de entrega de software. Digamos. En ese contexto, muchas veces propongo trabajar de esta forma, muchas veces los equipos con los que trabajo siguen la corriente, ¿sí? Y otras no podemos trabajar de esta forma, pero bueno, esta es mi primera opción en la mayoría de los casos, ¿sí? Veamos entonces algunas cuestiones. Bueno, estas son algunas de mis publicaciones, hoy escribí bastante y demás, no vienen al caso. Vamos a ver un poquito de contexto, como les decía, que completen esta encuesta, vamos a ver qué han contestado. Bueno, 29 respuestas tenemos. Un poco acá lo que les preguntaba es, bueno, ¿cuán conforme estás con tu estrategia de versionado? Vemos una porción importante de la gente, prácticamente la mitad, que están, podríamos decir, conformes. Este 5 era muy conforme, esto era conforme, y esto lo podríamos tomar como, bueno, más o menos, ¿sí? La otra pregunta apuntaba, ¿cuántos branches activos hay en tu repositorio en promedio? ¿Sí? La mayoría tienen entre 1 y 3. Hay unos poquitos, fíjate que hay 2 que tienen un branch y son tal vez los dos que dijeron que estaban muy contentos con su estrategia. ¿Sí? Hay gente que tiene más de 6, ¿sí? Bueno, números interesantes. ¿Cuán frecuentemente desplegás a producción? Esto es un tema interesante porque tiene mucho que ver con la posibilidad o la necesidad de hacer Trunk-based development, ¿no? Vemos acá un grupo de gente una vez cada 2 semanas, una vez por mes, varias veces por semana, poquitos, y después hay ahí variados, ¿no? Varias veces al día. Bueno, y acá preguntas, que era lo que me resultaba a mí más interesante. ¿Cuáles son las otras alternativas a Trunk-based development? ¿Cómo transicionar de branching models a Trunk-based development? ¿Cuál es la mejor práctica para versionamiento de ramas? Bueno, esa te la contesto rápido, es no usar ramas. ¿Recomendás usar merge, commit, wash, bla, bla, bla? No. No me voy a meter en particularidades de herramientas, ¿sí? No me voy a meter en particularidades de Git o de Subversion, ¿sí? Voy a hablar
en términos genéricos, cosas que cualquier herramienta de versionado soporta. Como equipo tenemos la dificultad para el paso de producción, bueno, está bien, todas cosas que están más o menos pensadas, ¿sí? Bueno, vamos entonces a arrancar con el contenido. Vamos a poner esto en pantalla más grande. Me gustaría que fuera dinámico, ¿sí? Yo voy a tirar un par de conceptos, vamos a ir repasando estas diapositivas, pero libremente interrumpen, digamos, o levantan la manito, ¿sí? Y vamos atendiendo las consultas sobre la marcha, ¿sí? Bueno, Trunk-Based Development. ¿Qué es Trunk-Based Development? ¿Sí? Cuando uno habla de Trunk-Based Development, la gente te dice, o la respuesta que yo más frecuentemente suelo escuchar es, no lo conozco, no confío, no lo necesito, ¿sí? Y hay un pequeño porcentaje, ¿sí?, que dice, sí, está buenísimo y lo uso, ¿sí? Pero en general, las respuestas que suelo encontrar son muchas veces estas, y esto fue lo que me llevó a proponer esta charla. Cuando me invitaron a participar de la conferencia y dar una charla, dije, bien, voy a hablar de Trunk-Based Development porque suelo recibir consultas sobre esto, ¿sí? Y nunca había dado una charla, si bien es un tema con el que trabajo, con el cual considero que tengo bastante experiencia, y que a su vez lo doy en la materia que dicto, nunca había dado una charla así fuera del contexto de mi materia, así que me pareció una buena oportunidad para intentar desandar algunas de estas dudas, ¿sí? Bueno, entonces, pasando a la definición, voy a tomar la definición de Paul Hammond, ¿sí? Que justamente es una persona que escribió un libro sobre Trunk-Based Development, ¿sí? Esta es la definición que pone él, ¿sí? Básicamente lo define como un modelo de branching, donde los developers colaboran sobre una única rama llamada trunk. Cuando uno utiliza Git, generalmente le llamamos master, pero es un detalle de implementación, digamos, resistiendo la presión de crear otros branches de larga duración, ¿sí?, y empleando cierto conjunto de técnicas, ¿sí? Bien, una definición, en general esto está bastante en línea con otras definiciones que andan dando vuelta, ¿sí? ¿Por qué es relevante hablar de Trunk-Based Development? Básicamente, para mí, por dos cuestiones, ¿sí? En primer lugar, es requerido si uno quiere hacer Continuous Integration y Continuous Delivery, ¿sí? Y en segundo lugar, simplifica un montón de cosas, ¿sí? O sea, si yo no estoy creando branches, no tengo que mergear branches, ¿sí? Y eso simplifica un montón de cosas y un montón de cosas más que de alguna forma se derivan de eso, ¿sí? El primer punto me parece interesante porque creo que las prácticas de Continuous Integration y Continuous Delivery han tomado como mucha relevancia en este último tiempo. Sin embargo, la gente me parece que muchas veces cree, como suele pasar con Agile también, cree que está haciendo integración continua y en realidad lo que está haciendo es otra cosa. En ese sentido yo soy una persona muy pragmática, pero me gustan las cosas por su nombre, ¿sí? Integración continua es una práctica que está claramente definida, ¿sí? Y si vos estás haciendo feature branching, es muy posible que no estés haciendo integración continua, por definición. Por definición, simplemente por eso. Eso no implica que tu software no sea bueno, eso no implica que tu product owner no esté contento, eso no implica que no estés haciendo plata y tu producto sea exitoso. No, para nada. Simplemente implica que no estás haciendo integración continua, ¿sí? Yo no lo digo yo, digamos, vamos a ver algunas... como el Tutti Frutti. Me gustaría arrancar, les pido por favor se muteen, ¿sí? Por eso quiero arrancar hablando de algunos términos y estableciendo un vocabulario claro, ¿sí?, para poder tener una comunicación fluida, ¿sí?, desambiguando algunas creencias, digamos, ¿sí? Entonces, primero quiero introducir este término code line, que es un término que no es muy común, pero que a mí me trajo luz, digamos. Este término lo propone Martin Fowler en un artículo que escribió sobre modelos de branching, ¿sí? Porque en general cuando uno trabaja con una herramienta de versionado, todas las herramientas de versionado manejan ciertos conceptos como ser la idea de branch, la idea de tag, ¿sí?, la idea de versión, ¿sí? Pero todas las herramientas le dan algún matiz
a esos términos, ¿sí? Un branch no es lo mismo en Git que en Mercurial que en SVN, ¿sí? Entonces, para salvar, si se quiere, esas pequeñas diferencias, me parece apropiado utilizar este término que acuñó, digamos, Martin Fowler, o que propone Martin Fowler, el término codeline, para referirse a justamente a single share branch, ¿sí? That acts, bueno, no lo voy a andar leyendo, hago un comentario. Suelo armar los slides en inglés, porque a veces doy charlas en inglés, ¿sí? Pero a veces me siento incómodo también dando la charla en castellano con los slides en inglés, pero la verdad no me da para traducirlo, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de codeline vamos a hablar de cualquier cosa, que sea un branch o que sea un tag, no importa, el punto es que es una secuencia, ¿sí? Perdón, esta definición quedó mal. Me quedó mal la definición, ¿no? Esto quedó mal. Esto no es así. El codeline, voy a sacar esto acá para que no meta ruido, ¿sí? ¿Sí? Es una secuencia, a sequence of versions. Ya me parecía que estaba raro eso, ¿sí? Cuando hablemos de codeline vamos a hablar de una secuencia de versiones, ¿sí? Eso puede ser un tag o puede ser un branch, ¿sí? No importa, ¿sí? Hay un codeline que es más relevante, ¿sí? Uno puede tener muchos branches, puede tener muchos tags, pero hay uno que es en particular, que es el mainline, ¿sí? Que es el que actúa como el representante del estado de tu producto, ¿sí? Puedes tener muchos branches, pero hay uno que es el que marca cuál es tu producto, que es donde está justamente integrado todo tu producto, ¿sí? Seteo estos dos términos de entrada porque voy a hacer referencia después sobre estos términos a continuación, ¿sí? Siguiendo con las definiciones. Hacer continuous delivery implica hacer continuous integration. Y hacer continuous integration implica hacer trunk-based development, ¿sí? Con algunos matices, ¿sí? Porque si somos estrictos, la práctica de integración continua, ¿sí? Implica concretamente que todo el mundo comitea al mainline todos los días, ¿sí? Eso no necesariamente es hacer trunk-based development, porque uno podría comitear al baseline todos los días sin hacer trunk-based development, ¿sí? Trunk-based development implica el uso de algunas técnicas adicionales, digamos, pero que son tan sutiles las diferencias, ¿sí? Que creo que perfectamente podemos hablar de trunk-based development, ¿sí? No lo digo yo, esto está tomado de un artículo de Fowler, que creo que, si mal no recuerdo, es de 2006 la última actualización, el artículo es incluso más viejo, ¿sí? Y esta misma definición la pueden encontrar en otros lugares, en otros autores también, ¿sí? No es un invento mío, ¿sí? En los últimos años lo que ha pasado con esta definición es que uno puede hacer feature branch, ¿sí? Que es bastante común, en la medida en que esos branches tengan corta duración, ¿sí? En la medida en que todos los días todo el mundo esté comiteando mainline, ¿sí? Otras definiciones sacadas del libro de Continuous Delivery, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si distintos miembros del equipo están trabajando en ramas separadas, por definición, no están haciendo integración continua, ¿sí? Hacer integración continua implica que estamos continuamente integrando, o al menos una vez al día, ¿sí? Entonces, si haces un merge de tu branch al mainline una vez al día, estamos bien. Si no haces eso, no estás haciendo integración continua, incluso desde un punto de vista de una visión lean, todos esos otros branches, todos esos otros codelines que tenés ahí dando vuelta, son desperdicio desde una visión lean. Son desperdicio, porque eso no termina integrándose al fin del día al producto, eso no está integrado en tu producto, ¿sí? Y por ende es inventario que no va al producto, ¿sí? Bien, y volviendo acá un cachito, ¿sí? Esta es una imagen extraída del libro de Ken Beck, de Stream Programming, ¿sí? Donde no menciona explícitamente trunk-based development, pero donde yo creo que perfectamente uno podría tachar integración continua y poner trunk-based development, ¿sí? O al menos agregarlo ahí, porque está muy de la mano ambas cuestiones, ¿sí? Integración continua incluso trae alguna cosita extra, digamos. Pero me pareció importante
traer esta imagen porque, como vamos a ver, y como suele ocurrir, hay ciertas prácticas que uno las puede agarrar en forma aislada y utilizar esa práctica y ya está, trabajo con eso, ¿sí? Pero hay otras prácticas que es muy difícil desacoplarlas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos TDD, es muy difícil hacer TDD sin hacer refactoring, ¿sí? Porque, bueno, en el caso de TDD, refactoring es parte de la definición, digamos, ¿sí? Por ejemplo, retrospectivas, ¿no? Retrospectiva es una práctica que uno podría agarrarla en forma aislada y hacer retrospectiva sin hacer ninguna otra práctica de Scrum, ¿sí? Porque la retrospectiva por sí sola tiene un valor y no tiene dependencia con otras prácticas. Pero cuando vamos a prácticas técnicas, la cuestión es más difícil, ¿sí? Por ejemplo, es muy difícil que uno pueda hacer integración continua si no tiene test automatizados, ¿sí? Y creo que Trunk-Based Development cae justamente dentro de esta red de relación con otras prácticas, ¿sí? Algunas de ellas vamos a explorar ahora, ¿sí? Bueno, habiendo repasado el vocabulario, ¿sí? Me queda un temita por repasar, que esto me parece interesante, ¿sí? Suele ocurrir que confundimos, ¿sí?, el release con el deploy, ¿sí? El hecho de que yo tenga mi código y lo ponga en el ambiente productivo no implica necesariamente que lo esté liberando a usuarios, ¿sí? Mi código puede que esté en el ambiente productivo, ¿sí?, y que no esté disponible para los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, porque estoy utilizando la práctica de feature toggles, ¿sí?, en cuyo caso la funcionalidad, el código de cierta funcionalidad está en el ambiente productivo, pero el usuario no lo ve, ¿sí? No es muy común esto para mucha gente y por eso se ven estas dos cosas como lo mismo, cuando en realidad no lo son, ¿sí? Cuando vamos a hacer Trunk-Based Development, lo que vamos a estar haciendo es desplegando nuestro código todo el tiempo a producción, incluso cuando nuestro código representa una funcionalidad que no está completa, ¿sí? Mucha gente cree que, pero si mi funcionalidad está completa y vamos a desplegar y estoy trabajando en una única rama, tengo un problema, entonces mejor lo hago en una rama aparte. Bueno, sí, podés hacer una rama aparte, ¿sí? Pero lo que propone el Trunk-Based Development es no, trabajemos en una única rama, e incluso si tenés cosas que están a medias y decidís ir a producción, no hay problema, porque mientras estás trabajando, mientras la funcionalidad no está completa, no debería estar activo, ¿sí? Claro, alguien podrá decir, bueno, pero eso es muy difícil. Bueno, depende, ¿sí? El hecho de que sea difícil o no va a depender de cómo sea tu red de prácticas, ¿sí? Ahí es donde entra en juego todo un conjunto de prácticas que uno va a utilizar, ¿sí?, para tranquilamente poder ir a producción, ¿sí?, sin liberar la funcionalidad de los usuarios. Bien, bueno, hasta acá un poco de terminología como para intentar alinearnos y que estemos hablando todos de lo mismo. Me parece un momento apropiado para escuchar a la audiencia, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que agregar. Nico, ¿podrías volver a esa lámina del resumen del XP? Solo para volver a verla porque está buena. Sí, esto googlea XP prácticas y lo vas a encontrar. Esto está sacado tal cual, le choré la imagen al libro de Extreme Programming Explained, el primer libro, la primera edición del libro de Ken Beck. La segunda edición me parece que la imagen esta la voló porque hizo como un refactoring de las prácticas, ¿sí? También hay una imagen igual en mi libro de construcción de software, ¿sí?, que también la reproducimos, ¿sí?, con otra letra, digamos. Bien, ¿algún otro comentario, gente? Yo tengo no sé si comentario o pregunta, pero me quedo pensando cuando hablas de esto de integrarlo todo y que tiene que ver también con la integración continua, la entrega continua, es cuando tienes todavía estos equipos, digamos, separados o por políticas, digamos, empresariales, estoy pensando en modo banco o alguna cosa. Y por política tú tienes como que el equipo de QA tiene que dar el ok para que luego esto pase al otro lado. No sé si te has encontrado con esas realidades y cómo crees que se las puede manejar.
Bueno, eso de entrada en general me parece negativo, esa estrategia, digamos, el equipo QA separado. ¿Sí? Al margen de eso, yo creo que se puede hacer Trunk-Based Development a pesar de esa situación. No creo que eso sea un impedimento para que uno haga Trunk-Based Development. De hecho, en general, en esos contextos, ese equipo de QA que está separado no toca el código. Así que no hay razón para que impacte prohibiendo el uso de Trunk-Based Development. De hecho, uno podría pensar como Trunk-Based Development como una práctica puertas adentro. No hay que pedirle permiso a nadie para que el equipo haga Trunk-Based Development. ¿Sí? A excepción de que haya alguna política de que la organización le obliga al equipo a seguir un determinado modelo de branching. Lo cual me parecería algo ridículo, digamos, ¿no? Digo, ridículo en el sentido de que si pretendemos laburar de forma ágil, el equipo es autoorganizado y el equipo tendría que poder elegir qué modelo de branching utiliza. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta, gente? Hay como unas 50 personas, mira vos. Bastante más de lo que... Quería compartir una experiencia de la mano de lo que preguntaban recién, no sé el nombre de la persona que habló, pero que a veces un motivo por el cual uno tiene que usar esta mecánica de poder poner en un ambiente productivo cosas que no están habilitadas todavía, por ejemplo, pueden ocurrir cuando vos dependés, por ejemplo, de una campaña de marketing para poder habilitar el producto. Entonces vos lo tenés todo preparado y cuando ese evento ocurre se levantan esas llaves, por ejemplo. A nosotros nos pasa mucho eso, entonces usamos ese feature toggle con esa mirada, ¿no? Podría ser un motivo para usar esa técnica. Bien, gracias, Martín. Bueno, nadie más tiene nada que traer. Pensé que iba a ser un poco más polémico esto. Bueno. Nico, desde mi lado, al menos en la poca experiencia que tengo yo hoy en día y el tipo de proyecto que trabajo, honestamente todavía me está costando un poco ver esta técnica, cómo aplicarla. Y el porqué de eso es por la magnitud, digamos, ¿no?, del proyecto. Yo soy uno de los que, digamos, que respondió que nosotros tenemos lo que llamamos 4 releases por año, ¿no? Y cuando hablamos de release, hablamos de release y no de deploy. Y digamos, vende el producto de esa manera, está como muy resistente a este tipo de estrategias. Y sobre todo porque el código, son casi 3 equipos que trabajan a la par sobre el mismo código, los 3 equipos conformados con su ambiente QA, con una cantidad de test automáticos infernales, de alrededor de 5.000 test automáticos, y todavía como que en mi cabeza está tratando de ver cómo encajaría esta técnica en ese tipo o en esa magnitud de proyectos. No sé si tuviste alguna experiencia en eso o conoces algo como que para poder yo digerir esa información, ¿no? Sí, lo que me suena tal vez no necesitas esto, ¿no? O sea, lo que voy es, el Trunk-Based Development es una técnica en un punto mandatoria, ¿sí?, si uno quiere hacer Continuous Delivery. Si vos tenés 4 releases calendarizados al año, tal vez no hace falta esto. ¿Sí? Eso es lo primero que me viene a la cabeza. ¿Sí? Muchas veces pasa que uno ve una técnica por ahí y sale con ganas de aplicarla, pero tal vez para tu contexto, digo, si vos me decís que hoy en día ustedes tienen problemas con el modelo de branching que utilizan, diría, bueno, a ver, analicemos y capaz que esto les simplifica algo. ¿Sí? Si vos me dijeras que intentamos trabajar en un esquema de continuous delivery, pudiendo a cada vez que terminamos una story ponerla en producción y demás, te diría, bueno, sí, ir hacia acá y seguramente es el camino, porque cualquier otra opción, a mi parecer, seguramente termina siendo más costosa. ¿Sí? Pero si vos tenés 4 releases al año, no sé si esto va a solucionarte o va a mejorarte algo en tu situación actual. Habría que analizar eso, cómo es tu situación actual, ¿no? En la encuestita que preguntaba antes, digo, ¿cómo lo calificaste? ¿Cuán conforme estás con tu estrategia de branching actual? No, definitivamente, no, al menos la forma que tenemos que trabajar esto de los branches, nosotros hacemos un branch por cada release y después vos tenés uno que está en producción, uno que está
por salir a producción, más el trunk, que es el que estás trabajando actualmente. Y la verdad que la forma de versionado es muy incómoda, la herramienta que usamos es muy molesta también. Es Entonces, incómoda. Bueno, sí. ahora vamos a ir avanzando con esto y capaz que te va dando algunas pistas, eventualmente lo charlamos. ¿Sí? Ernesto está levantando la mano ahí. Dale, Ernesto. Hola, Nico, gusto en verte. Sí, gusto, quería Ernesto. comentarte algo que tiene que ver con el tema de los equipos. Hay una cierta costumbre cuando ya tienes los hábitos de tener las ramas vivas por mucho tiempo. El hecho de que le digas de que tú vas a ser la única rama, la interacción frecuente causa una cierta fricción en la adaptación. No sé si luego podrías comentar un poco cómo logras esa evolución del cambio de trabajar de un esquema de ramas perennes a uno más fluido como este Trunk-Base. Sí, absolutamente, absolutamente. Ahora lo voy a cubrir eso. Dale. Bueno, avanzo un poco más, ¿sí? Desafíos, mitos, dudas, ¿sí? Primero, ¿para qué usamos los branches? ¿No? Porque vos entrás y te creas hoy en día un repositorio Git y tiene un único branch, master, punto. ¿Sí? No hay más nada. Entonces, es que uno crea branches explícitamente. ¿Sí? Se da una cuestión particular con el caso de Git que uno está implícitamente elaborando con branches, porque cuando vos te clonás el repositorio, bueno, tu máquina es un branch y GitLab o GitHub o tu repo central es otro branch. Por lo cual, estás laburando ya implícitamente con branches, ¿sí? Pero distinto es que vos lo crees y, bueno, voy a generar otro branch por funcionalidad, por ejemplo, para paralelizar el desarrollo. Ese es un uso muy común, ¿sí? Hay equipos que generan distintos branches para paralizar el desarrollo, ya sea por funcionalidad, por módulo, a veces incluso por miembro de equipo, ¿sí? Juan va a elaborar esta funcionalidad y se crea un branch que se llama Juan, ¿sí? ¿Sí? Otro uso que se le suele dar a los branches es el uso de spikes o de pruebas de concepto, ¿no? O sea, voy a hacer una prueba de concepto y generar un branch para probar eso, y en general ese branch no vuelve, ¿sí? Cuando uno genera un branch para paralizar el desarrollo, ya sea por funcionalidad, por módulo, lo que fuera, ese branch vuelve en algún momento al mainline, ¿sí? Cuando genero un branch para una prueba de concepto, para un spike, eso en general no vuelve, ¿sí? Y lo otro que se suele hacer también es manejar branches para manejar los ambientes, digamos. Es muy común en algunos casos, ¿sí? Cuando las regulaciones lo permiten, decir, mira, yo tengo este branch, el código que está en este branch está en el ambiente de desarrollo, el código que está en este otro branch es el que está en el ambiente de testing, y el código que está en este otro branch está en el ambiente productivo. Eso es bastante común cuando la regulación lo permite. Digo, ¿a qué me refiero con esto? En algunos contextos, que en general tienen regulación fuerte, vos generás un binario y ese binario es el que tiene que transitar por todos los ambientes, ¿sí? Con lo cual no tenés el ambiente mapeado directamente a un branch, ¿sí? Sino que en general uno genera un binario a partir de un determinado branch, y ese mismo binario va transitando los mismos ambientes, los distintos ambientes, ¿sí? Por eso digo que a veces las regulaciones no te permiten mapear ambientes con branches, ¿sí? Bueno, dado que este es el uso común, ¿sí? A partir de esto empiezan a surgir algunas inquietudes, ¿no? O sea, o el miedo, si se quiere, de, bueno, pero si estamos todo el tiempo todos laburando contra el mismo branch, bueno, vamos a tener muchos conflictos, ¿sí? La realidad que eso es un mito. Sí, vas a tener conflictos, pero si estás laburando en un branch aparte, después cuando lo mezcles, la potencialidad del conflicto también va a estar, ¿sí? Y en un punto va a ser peor, ¿sí? Porque vas a estar laburando en un branch durante X cantidad de días, y cuando vayas a mergear, cuanto más días estés separado, más potenciales conflictos vas a tener que resolver y más complejos van a ser de resolver esos merges, ¿sí? En cambio, cuando uno labura contra una única rama, integrando todo el tiempo, estás todo el tiempo resolviendo potenciales conflictos, pero son conflictos chiquitos, ¿sí? Son conflictos chiquitos porque trabajás en pequeños incrementos. Ese es un punto central. Hacer Trunk-Based Development va de la mano con hacer pequeños incrementos,
Yo no voy a meter en un commit 20 files. No, sería un delirio hacer eso, ¿sí? O sea, voy a estar trabajando en pequeños incrementos. Entonces, cuando trabajo en pequeños incrementos, sumado a que si mi aplicación está bien modularizada, ¿sí? No debería haber mucho problema, ¿sí? Sumado a otras prácticas comunes de las que veíamos en la imagen de XP, ¿no? Partimos de la base de que estas prácticas se popularizan en los ambientes ágiles, digamos. En un ambiente ágil, tu equipo son 2 grandes de musa, ¿sí? Bueno, para los que no son de Argentina, 2 pizzas grandes de mozzarella. Con eso tenés que alimentar a tu equipo. Claramente, 20 personas no comen con 2 grandes de mozzarella, ¿sí? Entonces, ¿en qué número anda tu equipo? 4, 8, 10. Anda por ahí, no hay más de 10. Y es un equipo que trabaja de forma ágil, bueno, seguramente están haciendo pair programming. Entonces no son 10, son 5. Tengo 5 ramas de desarrollo, ¿sí? Y a su vez, con las arquitecturas modernas, tenés un equipo de front, mejor dicho, tenés un componente de front y un componente de back. Y cada componente está en un repo aparte. Con lo cual ya no tenés 5 ramas en el mismo repo. Tal vez tenés 5 ramas en distintos repos, ¿sí? Con lo cual empezás a ver que la cantidad de ramas de desarrollo en paralelo se va achicando, ¿sí? Y con ello se achica también las posibilidades de conflicto, ¿sí? Bien, otra de las dudas que surge es, bueno, pero si vamos todos contra el mismo branch, ¿cómo hacemos los merge requests? ¿Sí? Bueno, no tenés merge requests. Bueno, ¿y cómo hacemos las revisiones? ¿Y quién lo aprueba? Y demás. Bueno, ahí lo que tenemos que entender es qué es lo que te lleva a vos a hacer merge request, ¿sí? Hacer merge request porque hay un jefe en tu equipo que tiene que revisar el código que hace todo el equipo. Tenés que verificar que, no sé, que el código cumple convenciones. Bueno, hay herramientas que verifican eso. Lo puedes verificar en cada commit que haces, ¿sí? ¿Querés hacer revisiones del código? Sí, buenísimo. Pero las revisiones del código existen mucho antes de los merge requests. Los merge requests es una funcionalidad que introdujo GitLab allá por 2008. Creo que ya, incluso en la primera versión de GitLab de GitHub ya venía eso. Las revisiones del código es una práctica que viene de los 70. ¿Qué pasa? ¿Antes no se hacían revisiones del código? Sí, se hacían revisiones del código. Se utilizaban otras herramientas. Entonces uno perfectamente puede hacer revisiones de código sin tener que utilizar merge requests o incluso sin tener que generar branches para eso, ¿sí? Simplemente tal vez son técnicas alternativas que no tienen la popularidad que tiene el uso de merge requests o pull requests, como lo suelen llamar las herramientas, ¿no? Pero no es un impedimento el hacer Trunk-based development para hacer revisiones de código. Sí, tal vez es un impedimento para poner políticas de enforcement, de que todo el código lo tiene que ver el arquitecto. Bueno, si todo el código lo tiene que ver el arquitecto, entonces tenés un problema más grave que el manejo de branches, ¿sí? Y ahí ya tenemos que charlar de otras cuestiones, ¿sí? Si todo el código tiene que pasar por una persona, bueno, tenés complicaciones y otros temas que resolver antes. Bien, bueno, otro punto para frenar y consultar y escuchar comentarios antes de meternos a ver algunas técnicas que complementan, ¿sí? O que posibilitan el uso de Trunk-based development. Los escucho. Nico, Eliezer por acá, mucho gusto. ¿Cómo se hace para trabajar en equipos que, digamos, tienen aprendices o personas con poca experiencia, que normalmente cuando trabajamos con features, pues ellos toman una rama, desarrollan y no importa si el código no está bien o cualquier cosa porque no afectan el desarrollo de los demás? Cuando utilizamos este tipo de práctica, ¿se puede usar con aprendices o no es recomendable? Sí, absolutamente, ¿sí? De hecho, ahí es donde entran en juego otras prácticas, ¿sí? A mí, y acá tal vez me extralimito un poco en la respuesta, digo, no me parece una buena idea dejar al aprendiz solo laburando en un branch. No va a aprender así, ¿sí? Para mí, no va a aprender así. La forma es utilizando otras técnicas de trabajo en conjunto, como suele pasar, si se quiere, con los artesanos, ¿no? Ya que hablamos del término aprendiz, ¿sí? El aprendiz que va a trabajar con el herrero no trabaja solo, ¿sí? Trabaja con el maestro. Está el maestro al lado y van trabajando juntos. Bueno, lo mismo deberíamos hacer acá, ¿sí? En vez de
tomá, create un branch, andá y arreglate. Y no, uno lo que va a terminar haciendo es, y estaba mencionado acá, ¿no? En el dibujito este, ¿sí? Hacemos pair programming, ¿sí? O mob programming, que hoy en día es una técnica que viene tomando más fuerza, digamos, ¿no? Donde todo el equipo labura en una única funcionalidad, con una única compu, ¿sí? Entonces el aprendiz no está solo, ¿sí? Esa es una buena técnica para mí. Es una buena técnica. Es así como yo suelo trabajar. Después voy a contar un poco de detalles de cómo suelo trabajar yo. Pero yo cuando puedo hago eso. Yo no programo solo. Yo no programo solo. En ningún proyecto, ¿no? Salvo cositas personales mías, pero cuando me sumo a trabajar con un equipo, yo no programo solo. ¿Sí? Siempre estoy trabajando con alguien. Y no es porque... no es que yo sea el aprendiz que me mandan a trabajar solo, digamos, y no quiero estar solo, digamos. No. Al contrario, digamos. Me parece que es la forma, estoy convencido de eso, ¿sí? de trabajar haciendo pairing o mobbing o técnicas así de trabajo conjunto, porque justamente una de las cosas que uno se ahorra cuando hace pair programming es hacer los code review. Ya el code review ya está incluido en el proceso de pairing, ¿no? Entonces yo en general voy por ese lado, ¿sí? Y es lo que se recomienda. Cuando uno ve cualquier post que vea de Trunk-based development, van a ver que la recomendación viene por ese lado. Hacer pairing, hacer mobbing, ¿sí? Eso disminuye radicalmente la cantidad de ramas que uno puede llegar a necesitar, ¿sí? A su vez, lo otro que tiene es que resuelve de alguna forma esta necesidad de code review y de collective ownership, ¿no? Tengamos presente que una de las prácticas que propone Extreme Programming y por extensión toda la agilidad la ha incorporado, es esto de que cualquier persona del equipo tiene que poder tocar cualquier porción del código, ¿sí? Lograr eso sin hacer pairing y sin hacer mobbing es muy difícil. Bien, ¿algún otro comentario? No sé, perdón, no sé si te contesté, Eliezer. Sí, perfecto, gracias. ¿No? ¿Ningún otro comentario? Bueno. Sí, oye, Nico, Ana María de Ecuador otra vez. Es que te escucho y finalmente, o sea, definitivamente tiene que venir acompañado de todas esas otras prácticas que te decía en el gráfico que me pareció buenísimo que mostraste y otras cosas inclusive de equipos como tal, o sea, de cómo incrementas la confianza, la madurez, la comunicación, todas esas cosas que son, digamos, más soft, pero que al final del día impactan en que todo esto que tú dices pueda hacerse y pueda suceder en el equipo para que llegues a esta otra práctica. Sí, sí, sí. Y ahora voy a mencionar algunas otras técnicas, digamos, complementarias a las de XP, digamos, ¿sí? Las prácticas de XP en el diagramita ese de red que mostraba, bueno, tienen mucho que ver con XP, no particularmente con Trunk-based development, ¿sí? Pero aplican perfectamente a esto y a su vez agregan algunas otras cosas bastante más técnicas que vamos a ir repasando ahora, ¿sí? Nico, nos queda 5 minutos. ¡Oh, qué corto! Bueno, vamos rápido, ¿sí? Una de las técnicas más utilizadas para complementar esto es el uso de feature flags, ¿sí? Donde yo estoy todo el tiempo comiteando a un branch. Y en ese sentido, mi repositorio es como una cinta transportadora. Eso está todo el tiempo viajando a producción, ¿sí? Lo que pongas ahí se va a producción. Entonces, vos comiteás, tenés laburo a medias, ¡pum!, se va a producción. ¿Cómo hago para evitar que eso esté disponible al usuario? Utilizando feature toggles. Acá puse un fragmentito del proyecto que estoy trabajando ahora, ¿sí? Uno define en configuración la funcionalidad de pagos que está apagada, el mail de pagos que está apagado para todo el mundo, y la funcionalidad de pagos, ¿sí?, que es más general, que está activada para cierta audiencia, ¿sí? Después en mi código lo que tengo son los toggle points, ¿sí? En este framework que estamos utilizando se llama FeatureGate, o sea, este es un controller, la funcionalidad no está disponible si el usuario actual del contexto, digamos, no está acá, digamos. Y esto sí lo tengo que utilizar dentro del método, ¿no? Esto es a nivel controller, esto se lo tengo dentro de mi lógica, ¿sí? Se evalúa el contexto y se ve si el usuario tiene pagos o no. Perdón, Milagros, te hago una consulta. ¿En 5 minutos termina la sesión o a partir de ahí tengo consultas? Sí, estaríamos casi terminando. Bueno, esto va a ser corto. Bueno,
Un poco lo que mencionaba recién, ¿sí? de esto de las prácticas, ¿no? De entrada trabajamos en un equipo chico, son 8 devs, a lo sumo tendrías 8 branches en el caso extremo, pero si haces pairing tenés 4 branches y si haces mock programming tenés un único branch. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Roll forward, esta es buenísima. ¿Sí? Muchas veces una de las cuestiones que hacemos es, bueno, y si hay algo mal en producción, ¿cómo hago rollback? Cuando uno trabaja en un esquema de continuous delivery con Trunk-based development, no haces rollback, haces roll forward. O sea, voy a producción, se rompió algo, listo, lo fixeo y voy de vuelta. ¿Sí? Porque tengo todo un red de prácticas, como ser muchas pruebas automatizadas, como ser collective ownership, ¿sí? Como ser código bien modularizado y demás, que me resulta más fácil arreglarlo y seguir con la siguiente versión que volver hacia atrás. Bien. Branch for release versus release from trunk. ¿Sí? Cuando uno hace Trunk-based development, hay dos variantes, digamos. ¿Sí? Uno puede hacer release directamente desde Trunk, ¿sí? O sea, cuando hablamos de Trunk estamos hablando de la rama del mainline, donde ocurre el desarrollo todo el tiempo, donde están entrando commits todo el tiempo. ¿Sí? De funcionalidades que están a medias, digamos, ¿no? Posiblemente. ¿Sí? Yo puedo releasear directo de ahí. ¿Sí? Si estoy en un esquema de continuous delivery de un equipo que ya está aceitado y demás, hago release de ahí. Si no estoy en un esquema de continuous delivery, que muchas veces ocurre, o sea, yo hago un release al final de la iteración, cada una semana o cada 2 semanas. Entonces, en esos casos puede tener sentido, o sea, laburamos todos contra mainline, pero aparte tenemos otro branch donde vamos integrando, ¿sí? Las funcionalidades a medida que las vamos completando. ¿Sí? No van a entrar todo el tiempo commits a ese release, sino que entran una vez que la funcionalidad se completó. ¿Sí? Ambas cosas entran dentro de lo que es Trunk-based development, ¿sí? Con salvedades para cada caso, pero digamos, cuando uno hace release más esporádico, ¿sí? Hace un branch para eso, cuando uno labura en continuous delivery, sale derecho de Trunk. Y dos técnicas que se utilizan muchísimo es lo que se llama strangulation y branch by abstraction. ¿Sí? Esto es cuando uno tiene que hacer un cambio grande a nivel de funcionalidad, ¿sí? Bueno, va a utilizar esta técnica en lugar de branchar. ¿Sí? En un escenario que no es de Trunk-based development, uno generaría un branch y elaboraría ahí, ¿sí? Para hacer este cambio grande. Cuando hacemos Trunk-based development no generamos un branch para eso, ¿sí? Sino que utilizamos estas técnicas. ¿Sí? La diferencia central, si quiere, conceptualmente las dos técnicas son lo mismo. Uno utiliza strangulation cuando va a reemplazar un fragmento de código con otro código que está en otro lenguaje. ¿Sí? Típicamente se da cuando en el caso de migraciones de aplicaciones legacy y cosas por el estilo. O utilizamos branch by abstraction si lo que voy a hacer lo voy a reemplazar con código del mismo lenguaje. Digamos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tengo un cliente que utiliza una determinada funcionalidad, ¿sí? Y tengo que cambiar esto, ¿sí? Nos pasó ahora en el proyecto que utilizábamos un provider que hablaba protocolo SOAP, ¿sí? WS Security, ¿sí? Y lo teníamos que reemplazar por otro que utilizaba protocolo REST con JSON y demás. ¿Sí? Entonces lo que se hace es, se crea una abstracción, ¿sí? A partir del provider original, ¿sí? Eso sigue funcionando ahí y cuando tengo mi nuevo provider listo, le enchufo el nuevo. ¿Sí? Siempre laburando sobre la misma rama. ¿Sí? Bueno, y ya estamos en tiempo, me parece. No sé si podemos estirar un minutito más, 5 minutitos más. Un poquito más. Bueno, si no, lo que podemos hacer, los invito a todos quienes quieran seguir hablando, saltamos a un Jitsi, ¿sí? Y la seguimos ahí, lo paso por acá ya directamente, así no nos echan, ¿sí? Y la podemos seguir acá. Jitsi, vamos a ponerle Nico Trunk-based development. No, puse cualquier cosa, que es Trunk-based development. Estoy tipeando de lo lindo. Y los invito a que se sumen acá y seguimos la charla libremente. En principio terminamos acá la charla, no sé, y saltamos a ese otro lado si nos tenemos que ir. ¿Estamos bien para los organizadores?
Todo bien, todo bien. Te habíamos dicho que podías un par de minutos al menos, pero dale Bueno, nomás. seguimos acá entonces hasta -10, no sé, hasta que ustedes me digan. Sí. Dale, sí, hasta -10 si quieren nos quedamos. Sí, claro, porque tampoco es la idea de echarlos, no lo tomen a mal. No, todo bien, yo lo entiendo, pero... La seguimos el sábado. Y entiendo que hay que liberar la sala, está todo bárbaro. Apoyo lo que dice Ernesto. Ernesto, ¿puedes repetir lo que has dicho? Sí, que esta conversación podríamos seguirla para el sábado en la desconferencia y hablar, digamos, Trunk-Based Development, ¿cómo lo aplicamos? Porque es justamente la parte que ibas a continuar, Nico. Creo que sería una buena oportunidad. Yo el sábado no creo que esté, ¿sí? Entonces digo, los que Bueno, están acá, larguemos hasta -10, ¿te parece? Está bien, sí. Salto la parte de cómo lo hago yo, ¿sí? Y les cuento los recursos, ¿sí? Para que se lo puedan llevar, ¿sí? Yo acá metí un par de links, algunos artículos míos y algunos, bueno, hay 2 míos, el resto son de terceros. Recomendaciones interesantes. Quienes quieran hacer Trunk-Based Development, está este libro de Paul Hammond, ¿sí? Que es excelente, ¿sí? Excelente es el libro, es gratuito, ¿sí? Entran acá y lo ven completamente gratuitamente el libro, se lo descargan en formato móvil, en PDF, en lo que gusten, ¿sí? Este es un videito corto de la gente de Split explicando algunas cuestiones conceptuales de Trunk-Based Development. Está bien de lo que anda dando vuelta, está bastante bien, ¿sí? Y este es un artículo de Martin Fowler que es relativamente nuevo, es un artículo que escribió, si no fue a principios de este año, fue a fines del año pasado, que no habla necesariamente de Trunk-Based Development, ¿sí? Pero habla de forma mucho más genérica, cubriendo muchísimos modelos de branching, ¿sí? Y comparándolos y dando recomendaciones y demás. Realmente está bueno el artículo, ¿sí? Más allá de esto, las otras cuestiones que les recomiendo es, si están trabajando en un equipo que hace Extreme Programming, el camino es este, ¿sí? Si no están trabajando en un equipo que hace Extreme Programming, bueno, deberían hacer Extreme Programming. No, al margen de eso, el libro de Continuous Delivery es fantástico, ¿sí? Más allá de que tenga la necesidad de actualizar muy frecuentemente necesidades del negocio y demás, el libro es excelente porque tiene un par de capítulos de cómo hacer release, cómo manejar los modelos de branching con recomendaciones concretas sobre herramientas y demás, ¿sí? El libro es de, bueno, ese que tenía acá, ¿no? Es este que mostré acá, que lo cité, ¿sí? Este librito es un libro que tiene 10 años, pero sigue completamente vigente en la actualidad, ¿sí? Y creo que eso es todo en términos de recomendaciones si alguno quiere explorar este tema, ¿sí? Aquí tienen mis datos de contacto, ¿sí? Me pueden escribir, me encuentran en Twitter, en mi blog estoy frecuentemente escribiendo sobre estas cosas y de cómo lo llevo a la práctica en los proyectos, ¿sí? Bueno, y dicho eso, los que se quieran sumar, voy a estar 20 minutos más o media hora o lo que haga falta atendiendo consultas en este otro link que dejo acá, ¿sí? También estoy en Discord dando vueltas si alguno quiere chatear o lo que fuera, pero en principio conecto ahí y me quedo un rato más. Nico, muchas gracias por compartir. Por favor, gracias a todos por sumarse. Y bueno, quienes quieran sumarse ahí serán bienvenidos y si no tienen mis datos de contacto, si les puedo ayudar en algo, lo que quisiera es terminar de contar cómo lo aplico yo en los proyectos en los que yo trabajo, creo que puede también sumarles. Me voy para ese otro link. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias.